Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo nuevamente aquí transmitiendo desde nuestro noticiero Machete número 11. Y como todas las semanas, quienes les hablan desde esta trinchera de lucha. Zaida Mujica, mejor conocido como La Pepa, en los bajos fondos de nuestra parroquia La Pastora, en nuestra hermosa ciudad capital. Y este humilde servidor Samuel Bravo, como parte de nuestro equipo comunicacional. Bueno, fíjense, lamentamos iniciar esta sección Hablan las calles, este noticiero, dándole cobertura a las detenciones arbitrarias ejecutadas por el gobierno central en contra de dirigentes y activistas la semana pasada. En particular, en contra de Gabriel Blanco, esposo de nuestra compañera Diane Blanco, expresa política, hay que recordarlo, y que entrevistamos hace unas 3 semanas durante nuestro octavo noticiero Machete. ¿Qué sabes al respecto, Zaida? ¿Qué no puedes decir? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha leído? Bueno, pues sí, Samuel, tenemos por acá una entrevista que hace Vanessa Davy a Dianet este miércoles 13 de julio, y esto es lo que publicó para el portal Contrapunto. Gabriel Blanco, detenido la semana pasada en su residencia en Coche, cumple 45 años este miércoles 13 de julio. Su esposa, Dianet Blanco, reitera que la Fiscalía no presentó ninguna prueba en la audiencia de presentación. Blanco está encarcelado en la cárcel de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Sus abogados están trabajando para que en estos 45 días se demuestre la inocencia. Hasta el momento, en la audiencia de presentación, se habla de presunta conspiración y presunta asociación para delinquir. La Fiscalía no presentó pruebas, explica Dianet, quien reitera que su esposo es activista humanitario, con credenciales internacionales que así lo avalan. No es ningún conspirador ni persona que se asocia para delinquir, se asocia para defender los derechos humanos. Esa es la verdad de Gabriel Blanco. Corre el riesgo, y así lo denuncia su familia, de que lo trasladen a la cárcel de El Rodeo. Pues sí, Pepa, de verdad lamentamos, condenamos este nuevo arresto, esta nueva actuación de los cuerpos represivos del Estado, manifestación de una política sistemática del Estado y el gobierno central venezolano para acabar con cualquier tipo de protesta, para reprimir cualquier tipo de iniciativa que lo cuestione, en particular por parte de líderes, dirigentes, activistas de derechos humanos, activistas sociales, activistas y líderes sindicales. Realmente no podemos sino desde esta trinchera condenar estas actuaciones del gobierno central. Bueno, vamos a un receso musical y ya regresamos. Pues bien, vamos a proseguir nuestro noticiero Machete número 11 en su sección Macheteando por las regiones.
Bueno, fíjate, Pepa, tenemos que informar que asistimos el martes 12 de julio a la movilización de trabajadores y trabajadoras que fue convocada por múltiples organizaciones gremiales, sociales y políticas en Caracas con la finalidad de protestar, de seguir protestando en contra del instructivo del ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuesto, dándole continuidad de esta manera a las protestas que desde hace ya varias semanas, como lo señalamos en nuestro noticiero de la semana pasada, se han llevado a cabo contra este mecanismo gubernamental que reduce brutalmente el salario de los funcionarios y funcionarias de la administración pública y que representa un atropello flagrante a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Una movilización muy nutrida, muchísimos sindicatos representados, sectores de la administración pública, centenares de trabajadoras y trabajadores que se concentraron, que trancaron avenidas, realmente una gran demostración de fuerza, Zaida, admirable. Correcto, Samuel. Dicha movilización fue convocada a las 10 de la mañana en la esquina del Chorro, aquí en Caracas, Avenida Universidad, y culminó en el Tribunal Supremo de Justicia, TCJ, en la Avenida Baral. Entre estos dos puntos, los centenares de trabajadores de distintas administraciones hicieron una parada ante el Ministerio del Trabajo, en el cual los obreros de Supra Caracas consignaron un documento. Debemos precisar que esta movilización es parte de una serie de actividades que apuntan a un encuentro nacional de trabajadores y trabajadoras pautada para el 30 de julio de este año. A continuación, vamos a escuchar lo que ha sido parte de las intervenciones en esta jornada de lucha. Fíjate, nosotros hemos agotado todas las instancias, hemos ido a todas las instituciones del Estado, incluso estuvimos en la vicepresidencia hablando con un compañero que se llama Simón Pestaña, y el compañero Simón no ha dado respuesta a nuestro planteamiento y nuestra exigencia en relación al instructivo NAPRE. Nosotros vamos hoy al Ministerio del Trabajo a acompañar para la redundancia, los compañeros de Supra, para entregar ante el Ministerio del Trabajo un escrito, y así correlativamente vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia a exigir, a solicitar a ese tribunal que haga el decreto, que saque la sentencia, firme la derogación del instructivo NAPRE. Hay dos solicitudes que se hicieron y que deben ser agotadas por las tramitaciones legales a favor de los trabajadores universitarios y los trabajadores de la administración pública, que son los desprotegidos con la aplicación de este instructivo NAPRE. Se derogue el instructivo nefasto de ONAPRE que ha pulverizado y que nos ha quitado una serie de reivindicaciones que son un derecho consagrado. En pocos momentos realizaremos una marcha pacífica, una marcha que lo que persigue es señalar y denunciar toda la violación que se viene cometiendo en contra de nuestros derechos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, compañeros! ¡Que se está levantando el movimiento obrero! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, compañeros! ¡Que se está levantando el movimiento obrero! ¡ONAPRE, ladrona! ¡Nos robaste sin pistola! ¡ONAPRE, ladrona! ¡Nos robaste sin pistola! ¡ONAPRE, ladrona! ¡Nos robaste sin pistola! También hay que señalar que en el marco de la política de criminalización y judicialización de la protesta en Venezuela, varias organizaciones se concentraron el lunes 11 frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar la ola represiva impulsada por el gobierno. Según el portal Contrapunto, efectivamente, en Parque Carabobo, a escasos metros de la sede principal del Ministerio Público, coincidieron este lunes varias organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y también partidos políticos como Bandera Roja. Al grito de libertad, libertad, todos denunciaron lo que califican como una ola represiva contra activistas políticos y sociales y afirmaron que hay una campaña del gobierno para amedrentar a los trabajadores y trabajadoras. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, Sinatra UCB,
Aseguró que las 6 detenciones registradas en una semana son parte de una campaña que trae el gobierno para aplicar el paquete neoliberal que le vienen aplicando al movimiento de trabajadores y trabajadoras y al pueblo venezolano para amedrentar la lucha de los trabajadores. Pues sí, Zaida, y esta ola represiva que se desencadenó, se desató la semana pasada, coincide exactamente con toda la maniobra mediática que despliega el gobierno en el caso del horrible asesinato de Carlos Lanz. Los dos momentos coinciden, no hay casualidad evidentemente, ¿no? Toda la mediática en torno al terrible caso de Carlos Lanz opaca por completo esa ola represiva, esas detenciones en series de las cuales fueron objeto por lo menos 6 líderes sindicales, sociales y políticos, como lo denunciaba Eduardo Sánchez. No hay casualidades, hay que seguir esto muy de cerca y obviamente hay que condenar y denunciar este tipo de actuaciones por parte del Ejecutivo. Bueno, y con estas palabras vamos a un breve corte y ya regresamos. Muy bien, querido público, y vamos a terminar este noticiero Machete número 11 con su sección internacional Construyendo Puentes. Vamos a hablar en particular de una rebelión popular, la que sacude a Sri Lanka, pequeña isla de 22 millones de habitantes al sur de la India, país asiático. Un hecho sin precedente en la historia. Efectivamente, miles de manifestantes irrumpieron el pasado 9 de julio en las residencias oficiales del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, tremendo nombre, y del primer ministro Ranil Wickremesinghe, e incendiaron la casa privada de este último en una jornada de multitudinarias protestas en Colombo, la capital comercial de Sri Lanka, para exigir la dimisión del gobierno por su gestión de la crisis económica. La jornada dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo, emitidas en directo por televisiones locales, redes sociales, etcétera, de cientos, miles de personas bañándose en la piscina presidencial, entrando primero a la residencia presidencial, luego bañándose, de lo más relajada la gente, bien bonito esa experiencia, probando incluso las máquinas del gimnasio, probando los dormitorios de la residencia presidencial y preparándose tremendos sancochos comunitarios en unas tremendas ollas, unas imágenes realmente fabulosas. Las masivas manifestaciones de este sábado se enmarcan en un contexto de protestas continuadas desde hace meses. Por lo menos 3 meses estaba el pueblo manifestando debido al impacto sobre los habitantes de una de las peores crisis económicas a las que ha tenido que enfrentarse el país desde su independencia en 1948, que se traduce por una inflación galopante, un racionamiento drástico de los bienes de primera necesidad, de los medicamentos y de los combustibles. Todo esto en medio de una corrupción desatada como telón de fondo. Las autoridades impusieron cortes de luz hasta de más de 13 horas. ¿Les suena? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Según el portal Aporrea, manifestantes ingresaron este miércoles 13 de julio a las instalaciones de la oficina del primer ministro de Sri Lanka. En medio de las protestas, el primer ministro fue nombrado presidente interino por el Parlamento luego de que el anterior jefe de Estado, Rajapaksa, huyera a las Maldivas, huyó del país sencillamente. El asalto a la oficina se produjo luego de que Wickremesinghe declarase el estado de emergencia en el país y el estado de excepción en la provincia donde se encuentra Colombo. Es decir, que al presidente recién estrenado le salió el tiro por la culata.
Bueno, pues nosotros desde el Noticiero Machete no podemos sino solidarizarnos con el pueblo de este país, con su valentía, su resistencia, su determinación, y ojalá nuestro pueblo venezolano se inspire en este digno ejemplo. Así es, Samuel, y hablando de solidaridad y regresando a nuestras latitudes, debemos informar que la migración de nuestros compatriotas es una realidad cada vez más dramática. En efecto, últimamente se multiplican las noticias que nos llegan de migrantes venezolanos y venezolanas que tienen que pasar por situaciones cada vez más arriesgadas para llegar a sus destinos. Destinos que a su vez son cada vez más difíciles, pues ahora son muchos y muchas los que eligen retomar el sueño americano como punto de llegada. Y queremos hablar en particular de la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, que atraviesan cada vez más venezolanos. Tenemos incluso casos de amigos y familiares muy cercanos que están actualmente en situación de riesgo utilizando esa ruta, tipificada por las Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo. El portal Aporrea reseña, por ejemplo, el pasado 12 de julio, que reportan un venezolano fallecido y 3 desaparecidos en la selva del Darién entre Panamá y Colombia. Bueno, y vamos a terminar este tercer segmento construyendo puentes con una entrevista muy esperada que vamos a realizar desde la hermana República del Ecuador. Efectivamente, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada, vamos a darle continuidad al contacto que tuvimos la semana pasada con el compañero Kevin Zúñiga, reportero comunitario de la televisora alternativa APAC TV. Muy buenos días, hermano Kevin, gran luchador, ¿cómo estás? Muy buenos días, Samuel. Para mí es un gusto volver a estar aquí en este espacio, en Radio Machete. Es un gusto poder compartir y tejer lazos también con medios de comunicación comunitarios que, a pesar de que nos encontramos distantes, a pesar de que nos separan fronteras, estamos aquí juntos, estamos aquí haciendo comunicación, haciendo este ejercicio periodístico para visibilizar las diferentes luchas, tanto en Venezuela como en Ecuador y Latinoamérica. Seguro, Kevin, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Sabemos que, bueno, como todos nosotros, tú estás súper atareado con 1000 cosas que atender y bueno, de hecho ya tienes que atender otros asuntos pues relacionados con APAC TV dentro de poco, o sea que vamos a ir al grano. Claro que sí, sí, claro que sí, estamos aquí listos. Seguro. Fíjate, Kevin, la semana pasada nosotros evocábamos, ¿no?, 2 puntos que caracterizan la agenda post-paro después de ese admirable paro nacional convocado por las organizaciones indígenas de tu país y que duró 18 días, se extendió a muchos otros sectores populares, transportistas, taxistas, maestros, los profesores, etcétera, y que duró desde el 13 hasta el 30 de junio, ¿no? 18 días heroicos de resistencia indígena específicamente. Y esos 2 puntos son, o eran, o siguen siendo, el juicio al líder Leonidas Issa, que tenemos entendido fue suspendido por lo que nos decías la semana pasada, hasta nuevo aviso por lo menos, y lo de las mesas técnicas que deberían operativizar y concretar los acuerdos logrados con el gobierno ecuatoriano del ex banquero Guillermo Lasso. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Kevin? Claro que sí, Samuel. Efectivamente, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, la movilización que tuvo lugar acá en Ecuador fue una movilización muy contundente, muy fuerte. Correcto. Quizá una de las movilizaciones o levantamientos más fuertes que se ha vivido en los últimos años. Fue en realidad una convocatoria masiva, miles y miles de personas, se habla de alrededor de 25,000 personas que se movilizaron a la capital del Ecuador, desde Correcto. cada una de las provincias del país, desde cada uno de los pueblos y nacionalidades que convivimos acá en el Ecuador, para elevar su voz de protesta contra el gobierno
neoliberal de Guillermo Lasso, ¿no? Correcto. Entonces, luego de 18 días de paro nacional, se logró algunas reivindicaciones muy importantes a nivel nacional, Seguro. que responden a la agenda que se presentó desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas, una agenda que constaba con 10 puntos de lucha muy claros, donde se velaba, ¿no?, por los derechos de las familias ecuatorianas, por los derechos de las comunidades indígenas y también por los derechos de la naturaleza. Correcto. Entonces, luego de estos 18 días se ha logrado ya establecer un acercamiento con el gobierno, un acercamiento ya oficial, que a través de unas mesas técnicas que durarán 30 días se logrará analizar y se intentará concretar acuerdos, ¿no?, para poder atender a estas demandas sociales, estas demandas que nacen desde los diferentes sectores populares y también desde el movimiento indígena. Correcto. Ecuatoriano. Y digamos, se confirma la información que el juicio al compañero Leonidas Issa fue suspendido hasta nuevo aviso. Sí, como les comentaba, lamentablemente el compañero Leonidas Issa sufrió un atentado, ¿no? Un atentado, una suerte de persecución y criminalización también. Correcto. El compañero está siendo acusado directamente como autor intelectual de la paralización de vías en el país. Correcto. Entonces se le acusa bajo la figura de terrorismo, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvo ya un primer juicio que tuvo lugar el 4 de julio. Correcto. Sí. Entonces, esta audiencia fue declarada fallida por la jueza que estaba a cargo del caso, ya que existía una serie de inconsistencias e irregularidades. Correcto. Que bajo el argumento de los abogados no podía ser posible que se continúe con este juicio si todavía existía una serie de inconsistencias. Entonces, lo que sí dictaminó es que la audiencia sea declarada fallida y que sea trasladada hacia la Corte Constitucional de Justicia para que una serie de pruebas que han sido plantadas en contra del compañero sean evacuadas, ¿no? Porque ya se ha demostrado que no tienen un sustento alguno. Entonces, desde la Corte Constitucional de Justicia existe un plazo de 15 días para que puedan tratar de resolver esto y que el juicio pueda continuar desarrollándose. Claro. De momento, esto está suspendido temporalmente. Claro. Y el otro aspecto de las mesas técnicas, pues todavía no se han instalado. ¿No sabes que en realidad las mesas técnicas fueron instaladas ya el día de ayer? Okay. El día de ayer comenzaron ya las mesas técnicas que tendrán una duración de 3 meses, es decir, 90 días. Correcto. En donde todas las demandas sociales y populares que están plegadas en la agenda de los 10 puntos de lucha de la CONAIE tienen que ser debatidas, tienen que ser discutidas a profundidad entre la CONAIE y las diferentes organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador, y también entre el gobierno, ¿no? El gobierno Por central, supuesto, que tiene la representación de cada uno de sus ministros. Claro. Entonces, se analizará cada uno de los 10 puntos de lucha, ¿no? Que, como ustedes saben, tiene que ver con, por un lado, los combustibles, por un lado también el tema de la industria minera y petrolera, tiene que ver con la salud y también tiene que ver con la educación, correcto, así como también los derechos laborales, así como también los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y también de la naturaleza. Claro, y la deuda de los campesinos, porque están muchos de ellos, la mayoría, vamos a decir, están completamente asfixiados por digamos, la gran deuda que mantienen, la dificultad para poder producir, para poder vender los productos del campo, etcétera, ¿no? Sí, justamente, bueno, hay dos puntos, ¿no?, que se relacionan con el sector campesino, o en realidad diría que más, ¿no? Pero los principales son, por un lado, que exista una condonación
un alivio económico por parte de las entidades financieras, ¿no? Porque existen muchos campesinos, así como también diferentes sectores populares que cuentan con créditos en las diferentes entidades financieras. Correcto. Entonces lo que se pide es que exista una condonación de las deudas que beneficiarían alrededor de 4 millones de personas acá en el Ecuador, entre ellas miles y miles de campesinos. Por y supuesto. por otro lado también está el hecho de que los productos agrícolas, los productos que se producen en los campos de acá del Ecuador, puedan tener un alivio también económico, ya que existe una precarización, ¿no?, en el tema de los precios. En realidad no existen precios justos. Tú sabes que el trabajo del campo es uno de los trabajos más sacrificados, Correcto. uno de los trabajos más dignos. Sin embargo, no pueden acceder a una calidad de vida aceptable, debido a que los precios están por los suelos, ¿no? Entonces no existe un equilibrio en este sector. Correcto. Sí, yo creo que eso es universal, Kevin. El productor directo, el agricultor, el campesino es el que menos gana en toda la cadena de producción y de comercialización, lamentablemente. Y también sabemos que sin estas mesas técnicas, pues los acuerdos muy generales, pero también muy concretos, se quedarían en letra muerta. O sea que es una etapa muy difícil, muy técnica, muy ardua, pero fundamental para poder lograr, digamos, que los acuerdos de principio lleguen realmente al terreno concreto de la vida diaria de los campesinos, de los trabajadores, de los indígenas. O sea, es una etapa difícil pero fundamental. Ahora fíjate, Kevin, hay otro aspecto, y con esto terminaríamos la entrevista, muy importante, del que hemos tenido conocimiento pues hace apenas unas cuantas horas, que tiene que ver pues con todas estas cosas, y que fue publicada por APAC TV. Nos enteramos que por falta de consulta previa, el juez de Cuenca, al sur del país, estamos hablando de la provincia de La Suay, Carlos Cárdenas, suspendió las actividades mineras de los páramos de Quimsacocha en la provincia de La Suay. Esto es una realidad, evidentemente, que nos coloca al centro de lo que fue la agenda de los 10 puntos del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, y demás organizaciones indígenas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, que nos parece realmente una noticia importantísima, trascendental, y que marca otra victoria popular de nuestro querido movimiento indígena ecuatoriano? Claro que sí, Samuel, y es muy lindo para mí que me hagas esta pregunta, ya que, como tú sabes, el tema de la resistencia antiminera en Ecuador es un tema muy crucial, ¿no? Correcto. Dentro de la ruralidad del Ecuador, justamente dentro de las zonas campesinas, las zonas agrícolas, porque también justamente donde se produce la comida, de donde nace el agua, existe una problemática muy grande, que es el tema del extractivismo minero, ¿no? Correcto. Bueno, es importante decir que acá en Ecuador la industria minera es una industria relativamente nueva, que inicia su vida desde los años 90 aproximadamente. Correcto. Pero es a partir de 2010, a partir del gobierno de Rafael Correa, que se impulsa una política minera ya de corte nacional. Claro, sistemática. En donde se ha entregado alrededor de 2.200.000 hectáreas, ¿no?, para concesiones mineras, para la industria minera. Wow, qué terrible. Esto representa el 9% del territorio nacional ecuatoriano. Qué terrible. El problema es que todas estas concesiones fueron entregadas sin el conocimiento y tampoco sin el consentimiento de las comunidades que estarían siendo directamente afectadas. Correcto. Es por esto que dentro de los 10 puntos de lucha de la CONAIE, los puntos esenciales o los puntos cruciales se encontraban el tema de los combustibles y también el tema justamente del extractivismo minero y petrolero. Si bien dentro
del área del petróleo se logró, ¿no? Con este gran paro nacional se logró derogar el decreto 95, que era un decreto que permitía la expansión de la frontera petrolera. Si bien esto representa una victoria histórica para los pueblos amazónicos, acá en la sierra permanecería todavía el decreto 151, que no se logró derogar. Entonces, este decreto lo que permite es igual, ¿no? La expansión de la frontera minera. De este 9% del territorio nacional que te digo, el gobierno actual de Guillermo Lasso pretende duplicar estas concesiones. Entonces es una situación muy preocupante, por eso era un punto, uno de los puntos críticos, ya que se duplicarían las comunidades, ¿no? Que estarían siendo afectadas. Se seguiría vulnerando los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza. Por supuesto. Bueno, dentro de todo este contexto que te hago, acabamos de recibir una noticia muy importante. Como tú lo decías, hace pocas horas nos enteramos que uno de los grandes proyectos, uno de los proyectos emblemáticos de acá del Ecuador, que es el proyecto Loma Larga, a cargo de la transnacional minera Tundi Precious Metal, acaba de ser suspendido. Todas las actividades extractivas, todas las actividades relacionadas a la extracción minera de esta transnacional minera han sido ya suspendidos, al menos de manera temporal, en una primera instancia, ¿no? Por una acción de protección que presentaron las comunidades afectadas debido a que se violó la consulta previa para pueblos indígenas. Correcto. Este es un triunfo histórico, pero recordemos también que en Ecuador han existido ya varios triunfos históricos, porque es un conflicto que no solamente permanece en los territorios, ¿no? Sino este conflicto en defensa del territorio por la amenaza minera extractiva se ha plegado también a las diferentes trincheras judiciales, ¿no? Existen varias comunidades que se encuentran actualmente en juicio con el gobierno, con el Estado ecuatoriano, por la violación de sus derechos, por la entrega de sus territorios a estas industrias extractivas. Claro. Bueno, Kevin, de verdad te mandamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y toda el anhelo de resistencia para el pueblo ecuatoriano, en particular para ustedes como comunicadores populares, que sabemos que están haciendo una labor, no solo una gran labor, sino una labor fundamental, porque en la visibilización está uno de los secretos de la victoria popular. Claro que sí, mi hermano. Yo también te agradezco por este espacio, ¿no? Te agradezco también por ese compromiso a poder apoyarnos también, a poder hacer eco de esta lucha que se está seguro desarrollando acá en Ecuador. Extendemos un abrazo fraterno también a ustedes, a Radio Machete, a todos los medios alternativos y populares también de Venezuela. Muchas gracias, igual, Kevin. Desde la comunicación hacen una trinchera para poder exigir justicia, para poder exigir un mundo mejor. Así que seguimos informando y seguimos en contacto. Así es. Muy importante, Kevin. Un abrazo, hermano. Hasta muy pronto. Un abrazo. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente, Kevin. Hasta luego, hasta muy pronto. Hasta pronto, compañero.